Hola, bienvenido a nuestro programa La Final Trompeta. En esta mañana queremos remitirnos al libro de los Hechos, al capítulo 10. Le pediría por favor que si tiene una Biblia, la abra, para que así juntos podamos escudriñar algunas citas bíblicas que vamos a estar examinando en esta mañana. Resulta, me refiero obviamente al libro de los Hechos, al capítulo 10. Resulta que un ángel se reveló a Cornelio y le dijo que sus limosnas y sus oraciones habían sido escuchadas. Así que le dio instrucciones diciendo que enviara a algunos siervos de él a encontrarse con Pedro, con Simón, quien se encontraba entonces en Jope, para que les hablase algunas palabras. Así que Cornelio no tardó en cumplir las órdenes del ángel enviado de parte de Dios, y de tal manera que envió a algunos criados y algunos soldados fieles que fueran a casa de Simón el curtidor. Casualmente Pedro había subido a la azotea y estaba orando al Señor, y de pronto, teniendo hambre, le vino un éxtasis y descendió del cielo un pergamino, pues donde se reflejaban animales y cuadrúpedos, y Pedro dijo: no, Señor, jamás ha entrado en mi boca ningún tipo de alimento inmundo. Y el Señor le dijo: Pedro, no llames inmundo a lo que Dios ha limpiado con su sangre. Así que, pasado esto, he aquí que el Espíritu Santo se reveló a Pedro y le dijo: hay dos hombres que irán delante de tu puerta, no dudes en ir con ellos, porque yo los he enviado. Y efectivamente, ellos estuvieron allí y posaron esa noche en casa de Simón el curtidor, donde se alojaba Pedro, y posteriormente al otro día partieron para casa de Cornelio. Cornelio era un centurión romano, era un hombre con los cuales los judíos regularmente no se reunían. Por sus costumbres paganas era considerado abominación. Así que Pedro, llamado por Cornelio, entonces testificó diciendo las siguientes palabras. Voy a comenzar a leer a partir del verso 37. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Yeshua de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Yeshua hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A este Dios levantó al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. En esta mañana queremos hablar sobre el juez de los vivos y de los muertos. Y huelga una pregunta. ¿Podría ser que tal vez pronto tendríamos que comparecer ante este juez? Resulta que este mensaje no es muy popular, pues agrada escuchar que Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que de tal manera ha amado Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna, que Dios es amor. Todas estas cosas son verdaderas. Sin embargo, también lo es que en su próxima venida ya Él no viene como el Cordero que quita el pecado del mundo, pues ya lo hizo.
sino Él es León de la tribu de Judá, y ante quien comparecerá toda carne, todo espíritu, pues es el juez de toda la tierra. Cada grupo de individuos, en diferentes momentos, en diferentes tiempos, comparecerán ante el tribunal del Señor, donde Él será el juez de ellos. Todo el juicio lo dio Dios el Padre al Hijo. Así que nadie escapará de ese juicio divino. Vemos hoy tristemente, los días que hoy vivimos son los días como los de Noé. Los hombres vivían de espalda a la voluntad de Dios. Los hombres vivían indiferente a cómo Dios llamaba su atención con aquel arca de salvación que Dios estableció. Y la Biblia dice que por 120 años Dios le dio una oportunidad. Y también el apóstol Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, llama a Noé predicador de justicia. Sin embargo, todos ellos perecieron en las aguas del diluvio. De igualmente en los días de Lot, aquellos hombres hacían una vida normal, hacían buenos negocios y pensaban que tendrían una nueva oportunidad, un nuevo amanecer. Pero llegó un momento en que ya no tuvieron esa oportunidad, y fue exactamente cuando los ángeles de Dios entraron en la ciudad y posaron en casa de Lot. Aquellos hombres estaban muy cerca de terminar su existencia terrenal, pero no lo sabían. Vivían de espalda a las circunstancias que estaban ocurriendo. La maldad subía de punto delante de Dios, como es hoy. Sin embargo, los hombres piensan que tenemos mucho tiempo. Realmente nadie sabe el momento, ni el día, ni la hora en que vamos a comparecer ante Dios. Y ya saben cómo Dios hizo descender del cielo fuego y azufre y destruyó las ciudades de Sodoma y de Gomorra. Y no solamente las ciudades de Sodoma y de Gomorra, sino incluso las ciudades vecinas. Este es un mensaje que a muchos no le va a gustar, pero es necesario que lo escuchemos, porque no escaparemos del juicio. Llama la atención cómo se ha hecho algo común hoy en día, o bastante común. Vemos cómo criminales asesinan a sus hijos, a su esposa, a sus hijos, y luego se quitan la vida ellos mismos. ¿Cuál es el propósito? El propósito es escapar de la justicia de los hombres, y ciertamente lo logran, porque al quitarse la vida logran evadir la justicia humana. Han cometido un acto atroz. Han asesinado a aquella que era una sola carne con ella. Han asesinado a la madre de sus hijos, a su propia esposa. El Señor dijo que ya no serían más dos, sino uno solo. Y ahora también han asesinado al fruto de ese matrimonio, que son los hijos. El Señor dijo en uno de los salmos, está escrito: bienaventurado el que llenó su aljaba de ellos. Es decir, los hijos son bendición de Dios. Pero estas personas, estos criminales que se erigen en el lugar de Dios, pues solo Dios da la vida y solo Dios la quita, sea por la circunstancia que sea, pues deciden quitarle la vida a sus esposas, a sus hijos, y luego pretenden escapar de la justicia. Pero ¿qué tal más allá? Bien, hay personas que han muerto.
se les ha hablado el mensaje de salvación. Se les ha enseñado que el Señor dio su vida en sacrificio, siendo crucificado por amor a nosotros, y que con su sangre preciosa, la cual derramó en la cruz, limpia todos los pecados y nos allana el camino, aquello que hemos creído por su gracia, para reconciliarnos con Dios Padre, con un Dios santo, 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 siendo nosotros pecadores por medio de su sangre, pues actúa para remitir pecados, pues ya sabemos que sin sangre no hay remisión de pecados. Pero esa sangre no es como la que usaban los sacerdotes levitas o el sumo sacerdote, que debía entrar una sola vez al lugar santísimo, ofreciendo sacrificio por los pecados del pueblo y luego por sí mismo, pero era un sacrificio constante. Mas esa sangre preciosa que derramó el Cordero de Dios en la cruz del Calvario fue hecho de una vez y para siempre, de tal manera que ese sacrificio es irrepetible. Es exactamente que estas personas que desprecian el sacrificio salvífico del Señor, una vez que mueren, descienden al infierno, a pesar de aún no haber enfrentado el juicio de Dios. ¿Por qué? Porque ellos han cometido el pecado imperdonable. ¿Y cuál es el pecado imperdonable? El pecado imperdonable es dar la sangre del Señor por inmunda. Dice ahí en Hebreos capítulo 10, verso 26, aquellos que dan por inmunda la sangre del Señor, ya no les queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y del hervor de fuego que devorará a los adversarios. Y usted dirá, ¿y por qué descienden al infierno si aún no han sido juzgados? Precisamente por esto. No hay duda en lo que decimos. En el Evangelio según Lucas, en el capítulo 16, antes de que el Señor resucitara, Él mismo describe el destino que espera a las almas que desprecian al Señor. En aquel momento, por cuanto Él no había llevado la cautividad al cielo, por cuanto aún su sacrificio no había sido todavía consumado. Cuando Él dijo consumado quedó consumado, pero luego, cuando Él resucitó y ascendió al cielo, luego de presentarse a sus discípulos por 40 días, aunque le vieron ascender solo, la Biblia dice que Él llevó la cautividad al cielo, es decir, aquellos que morían antes de este sacrificio, pues iban debajo de la tierra, al lugar que la Biblia llama, si eran considerados justos, como en el caso de Lázaro, el seno de Abraham. Ahí estaba el paraíso. Y en ese lugar, que es el Hades mismo del griego, y es el mismo Seol hebreo, pues estaba separado por un lugar, por un espacio, por un abismo grande, que la Biblia llama Sima, y más allá estaba el infierno, a donde fue a dar el rico, aquel hombre que se vestía de lino fino y que hacía grandes banquetes y menospreciaba a todos, porque él amó las riquezas por encima de todas las cosas, más que a Dios, y porque menospreció a los humildes. Y por eso, a pesar de que sus hermanos que le sobrevivieron consideraban que él estaría en el paraíso, pues según la creencia judía, los que habían sido ricos en esta tierra gozaban del favor de Dios, mientras que los pobres, me refiero a la creencia judía de aquellos días, específicamente
estaban en un área diferente, es decir, eran menospreciados o recibían la paga de sus pecados, y es por eso que miraban con menosprecio a los humildes, a los pobres. Aunque quiero aclarar que la humildad no tiene nada que ver con la pobreza. Se puede ser pobre y se puede ser soberbio. Así que quiero reiterar que despreciaban a los pobres. Pues bien, ahí estaba el rico en el lugar de tormento, y estaba Lázaro en el seno de Abraham, consolado por Dios. Ya les dije que el Señor llevó la cautividad al cielo, y ahora el alma de Lázaro, que es el único nombre propio que se menciona en las descripciones del Señor, pues fue llevado a las moradas celestiales. El Señor lo prometió diciendo: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues a prepararos morada, y si me fuere, vendré otra vez y os tomaré conmigo, para que siempre donde yo esté, ustedes también estén. ¿Por qué el Señor aún mantenía las almas de los justos en el seno de Abraham? Porque recuerden que el Señor creó a Adán, lo colocó como un administrador sobre la tierra, y a él le dio el señorío. Y de esa manera, Satanás, al tentar a Eva, y luego tentar a Adán, al él comer del fruto del cual Dios le había dicho que no comiera, porque ciertamente moriría, y Dios nunca lo engañó, sino le dijo la verdad. En ese momento el hombre comenzó a morir, pero también el señorío que poseía entonces Adán pasó a Satanás, pues él lo tentó. Y ya sabemos que el que se deja vencer de alguien se convierte en esclavo de ese alguien. Es por eso que cuando Satanás tentó al Señor, le dijo: si postrado me adorares, te daré todas las naciones, porque a mí me fueron dadas. ¿Por quién? Por Adán, y las doy a quien quiero. Es por eso que el Señor debía vencer a Satanás en la cruz del Calvario, y lo hizo. Y una vez que lo venció, y obviamente esa victoria se consuma cuando Él resucita, pues entonces Él adquirió el señorío de la muerte. Una vez habiendo adquirido el señorío de la muerte y de la vida, entonces Él, pues obviamente, trasladó las almas que estaban en el seno de Abraham a las moradas celestiales. Una mirada a Apocalipsis capítulo 6 te muestra las almas debajo del altar. Una mirada a Apocalipsis capítulo 7 te muestra las almas que salen de la gran tribulación y que están allí en pie adorando delante de Dios. Así que ya sabemos que las almas no están en el seno de Abraham más. Sin embargo, el infierno aún permanece hasta un tiempo señalado. Estos aún van a comparecer ante el juez, pero esto lo vamos a tocar después. Ahora hablaremos de las personas que estarán vivas cuando, luego de terminar la gran tribulación, y si no sabe qué es la gran tribulación, son los últimos 42 meses de los 7 años de gobierno que tomará un gobierno mundial que dominará el mundo en breve, que pensará en cambiar los tiempos, en cambiar la ley. ¿Por qué va a cambiar la ley y cambiar los tiempos? Porque el tercer templo va a ser reconstruido. Va a ser reinstaurado otra vez el sistema sacrificial para los judíos. La iglesia no tiene nada que hacer con esto, pero estoy hablando de los judíos. Ellos niegan que Yeshua o Jesús es el Señor. Así que como lo niegan, todavía han sido endurecidos por un tiempo. Ese va a ser exactamente el tiempo en que Dios va a retomar el trato con la nación de Israel, que fue puesto en pausa luego que pues comenzó la era de los gentiles,
es Él. Por eso vemos ahora como Dios ha hecho maravillas y ha rescatado a muchos de los no judíos que son ahora creyentes, hijos de Dios. Pero va a llegar el momento en que Dios va a retomar el trato con la nación de Israel. Eso se conoce como la angustia que va a enfrentar Jacob, el cual es Israel, o el dolor grande que va a enfrentar Israel, cual nunca ha enfrentado. No hay ningún tiempo comparable en lo que va a ocurrir sobre toda la tierra, donde incluso la configuración de la tierra va a ser cambiada. Y si lo quiere ver, vaya al libro de Zacarías, al capítulo 14, a los versos 4 y 5, y verá cómo el monte de los olivos se parte en dos, y así van a haber fenómenos cataclísmicos, van a haber estrellas o meteoritos cayendo sobre la tierra, incluso amargando las aguas potables. Va a haber un despliegue total de la gran ira de Dios. ¿Por qué? Porque los hombres despreciaron la verdad de Dios para ser salvos. Y es por eso que Dios les envía ese espíritu engañoso que va a predominar en el mundo entero y que la Biblia llama que es el gobierno mundial y es también el anticristo o el antimesías que va a reinar desde Naciones Unidas y va a legislar como si fuera el Mesías. Bueno, al final de estos 42 meses, porque el periodo toma 7 años, es lo que se conoce como la semana 70 de Daniel, que está descrito ahí en el capítulo 9 y en el verso 27 del libro de Daniel. Yo le invito a tomar notas para que luego lo pueda estudiar, porque no es solamente escuchar, sino estudiarlo, porque este es un tema vital. ¿Por qué es un tema vital? Porque se trata del lugar que su alma tendrá en la eternidad. Fíjense bien, aunque van a haber ciertos juicios que vamos a mencionar, que van a ocurrir en la tierra, también van a haber algunos que van a ocurrir en el cielo, al menos 2 de ellos. Ahora quiero hablar del juicio terrenal que ocurrirá en breve. Muy bien, sabemos que el Señor dijo ahí en Mateo 24, capítulo 24, versos 21 y 22, que si aquellos días no fueran acortados, ninguno sobreviviría. Mas aquellos días serán acortados, pero la pregunta es ¿por quién y cómo lo va a hacer? Bueno, en Apocalipsis capítulo 19 nos describe al Verbo de Dios regresando con sus ejércitos vestidos de lino fino, blanco y resplandeciente, compuesto por la iglesia, que estarán entonces en las moradas celestiales, y obviamente también por los ángeles del Señor. Ellos vienen a una batalla que ocurrirá en Israel, allí en el monte del Megiddo, pues el Señor descenderá físicamente sobre el monte de los olivos, sí, donde dio el sermón del monte, mientras que los ejércitos enemigos estarán preparados en el monte del Megiddo, y allí ocurrirá la gran batalla. Los ejércitos pelearán contra el Señor, pero el Señor los vencerá con la espada que sale de su boca. Así que habrá una gran mortandad entre ellos, y si se lee el libro de Zacarías en el capítulo 14, habrá una guerra nuclear. La descripción de las características de los cuerpos de las personas habla exactamente de una guerra, de los efectos nucleares, de lo que producen este tipo de guerra. Pero obviamente la iglesia estará allí con cuerpos glorificados, inmortales. Y obviamente el Señor es inmortal, es eterno. Ahí en Apocalipsis capítulo 1, verso 8 dice que Él es el alfa y la omega. Esto habla de la eternidad del Señor. Él es el principio y el fin. El Aleph y el Tab, que es lo mismo en el alfabeto hebreo que el alfabeto griego, la primera letra y la última, lo cual significa que Él es el eterno.
Él es yo soy, que es la forma en que Dios se manifestó a los judíos, en que se manifestó a Moisés, allí en Éxodo 3, diciéndole, dirás, yo soy, te envía. Y lo envió contra Faraón. Pues bien, una vez que esto ocurra, cuando los ejércitos del Señor, los ejércitos del enemigo sean deshechos, entonces tomará lugar lo que las Escrituras llaman el juicio de las naciones. Y quiero aclarar sobre este juicio, porque hay muchas personas que no comprenden, porque al leer, eso está en Mateo 25, si mal no recuerdo está del 31 al 46. Voy allá. Pues bien, dice allí en Mateo 25, donde se describe este juicio impresionante que tendrá lugar. Fíjense que dice allí en el verso 31, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, exactamente al final de la gran tribulación, y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria, y serán reunidas delante de él todas las naciones, y todos los ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Dice que él va a apartar a las ovejas de los cabritos. ¿Qué significa esto? En este contexto, una oveja es diferente de un cabro, aunque se parece, son diferentes. Los cabros no son pastoreables, ellos más bien están en los lugares altos, en las montañas, ellos viven en los lugares escarpados, ellos acornean. Las ovejas, cuando son atacadas por sus víctimas, son indefensas, y cuando son trasquiladas se quedan mirando fijamente a su trasquilador, pero no presentan ninguna defensa. Esa es la diferencia entre una oveja y un cabrito. Las ovejas hacen la voluntad de su Señor y se someten a Él. Los cabros son incapaces de hacerlo porque son rebeldes. Entonces el rey pondrá a las ovejas a su derecha, y esto es un juicio, sin lugar a duda. Por eso decía, y esto puede ocurrir en cualquier momento. Obviamente hay eventos antes que deben ocurrir, pero si llegara a ocurrir la gran tribulación, donde vemos que todo el orden que hoy existe ha cambiado, donde se terminan las constituciones democráticas que existen hoy y se establece un gobernante mundial que reinará sobre 10 reyes que dominarán el mundo, que serán constituidos sobre 10 reinos, que será lo cual se constituirá lo que hoy conocemos como naciones. Se van a deshacer las fronteras geográficas, pero es que 3 reyes de ellos van a ser derribados, según dice en el libro de Daniel, en el capítulo 7. Al ser derribados quedarán 7, y el anticristo se estará reinando sobre ellos, será el 8º. Pues bien, cuando esto ocurra, pues obviamente el gobernante mundial, al cabo de 42 meses, se va a sentar en el templo de Dios diciendo ser Dios. Y esto pues va a hacer que el Señor regrese. Cuando regrese, como les decía, va a ocurrir esta batalla y llegará este juicio. Así que esto está muy cerca, porque hemos llegado al colmo de la maldad. Si pudiéramos definir un momento más extremo que ha vivido la humanidad, y más ofensivo e insultante y abominable a Dios, es este. Dirá, ¿por qué? Nuestros hijos están siendo adoctrinados en las escuelas y convertidos de cierta forma o atraídos a ser homosexuales. Vemos todo lo que está ocurriendo en toda la tierra.
Los hombres se han encendido los unos con los otros, se han dejado el uso natural de la mujer. De igual manera las mujeres han hecho lo mismo. El hombre desprecia todo lo que se llama Dios, o lo que es Dios, o lo que representa a Dios. El hombre pretende vivir la tierra que Dios creó y usurparla a su creador y vivir de espalda a él. El hombre ha convertido a la ciencia en su Dios y ha dejado de dar la gloria al Dios verdadero para dársela a esta ciencia que engaña a muchos. Es una falsa ciencia. Pues bien, ocurrirá entonces este juicio y vemos cómo dirá el rey a los justos. Allí en el verso 46 dice que ellos irán a la vida eterna y los injustos o las cabras irán al castigo eterno. Cuando algunos leen esto, piensan que inmediatamente ya las personas que mueren en la gran tribulación van a la vida eterna, ya se acabó, van al cielo. Pero eso no es lo que dice aquí. Por eso me gustaría aclarar. El Señor ha regresado a la tierra. Y el propósito de regresar a la tierra es hacer un juicio en la tierra. Y es establecer su reino de 1000 años que va a tener lugar en esta tierra. El Señor va a cumplir su promesa hecha a David, hecha a Abraham, y va a reinar por 1000 años desde la tierra. Si usted lee Mateo 25, como le estábamos leyendo, después lo puede leer completo, del 31 al 46, estas personas han enfrentado el primer juicio. Este es el primer juicio que los hombres van a enfrentar. Y este juicio también está condicionado, y voy a apoyar lo que acabo de decir, que este juicio conduce al milenio y no conduce al cielo. ¿Cómo lo voy a apoyar? Por favor, si me quiere acompañar, vaya conmigo al libro de Apocalipsis o Revelación, al capítulo 20. Vamos a comenzar a leer desde el verso primero para poder entender. Aquí ha terminado la gran tribulación. El capítulo 19, que es el anterior, recuerde, aunque su Biblia posiblemente va a tener algún encabezamiento, pero en realidad estos citas son continuas, así que tiene que leer el capítulo 19. Dice que el anticristo, la bestia, el antimesías y el falso profeta que hacía las señales delante de él han sido encerrados y han estrenado el lago de fuego y azufre que arde, que es la muerte segunda. Allí no hay nadie. Ellos van a ser los primeros en estrenarlos. Es un lugar mucho más terrible que el infierno. Si alguien le teme al infierno, multiplíquelo por 100 el lago de fuego y azufre. Pues allí estarán primeramente la bestia o el anticristo o el antimesías y el falso profeta. Está en Apocalipsis capítulo 19, verso 20. Ahora, ¿qué viene a continuación? Viene esto. Cuando esto ocurre, entonces vi, dice Juan ve a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Y prendió al dragón, que es Satanás, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Así que entendemos que va a ocurrir algo en la tierra va a tener descanso por 1000 años, porque este que atormentaba a las naciones, este que hacía caer personas, que hacía caer reinos, reyes, almas, pues va a estar atado por 1000 años. Dice que lo prendió. Este ángel tiene la autoridad de Dios. Usted no tiene la autoridad para eso. Usted no puede atar al diablo. No puede. Eso solamente lo hace
el ángel del Señor, porque tiene dada la autoridad por Dios. El arcángel Miguel no se atrevió a proferir gritos de maldición contra el ángel, contra Satanás, cuando peleaba con él, sino le dijo: el Señor te reprenda. ¿Por qué? Porque él tiene autoridad. Él es el príncipe de este mundo. Él es el rey de los incrédulos, de los que desprecian a Dios. Así que si usted no conoce a Dios, si usted no se ha arrepentido de sus pecados, si usted aún es un fanático de la ciencia y desprecia al Dios verdadero, usted a quien sirve es a Satanás, está bajo su reino. Ahora dice ahí que lo prendió y lo ató por 1000 años y lo arrojó al abismo, es decir, debajo de la tierra, y lo encerró, como están encerrados los ángeles que se llegaron a las mujeres y les engendraron hijos, al menos un grupo de ellos. ¿Para qué? Para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años. ¿Por qué 1000 años? ¿Dónde? En la tierra. Y después de esto deben ser desatados por un poco de tiempo. Ahora que dice en el verso 4: y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. La Biblia dice que vamos a juzgar junto a Él. Los que somos salvos, los que somos su pueblo, su iglesia, su esposa, pues ya las bodas del Cordero, al menos las bodas habían ocurrido, están por ocurrir las cenas en la tierra. Ahora mire bien: y vi las almas de los decapitados, ahí están, y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la imagen, a la bestia ni a su imagen en los días de la gran tribulación, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, están todos allí, todos somos iglesia, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. ¿Dónde? En la tierra. La descripción del reino milenial está allí en Zacarías 14. Todas las naciones viniendo a adorar al rey. En Zacarías 14:9 dice que él será el rey de toda la tierra. Y luego dice aquí en el verso 5 que los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron los 1000 años. ¿Por qué? ¿Qué significa eso? Bueno, primeramente los muertos que están en el infierno, pero también estos que han sido juzgados, que ya leímos en Mateo 25, no van a volver a comparecer ante Dios. Otra vez van a recibir su cuerpo físico tal y como eran. Sus almas van a estar ahí delante de Dios. Pero aquí hablamos ahora de la primera resurrección. Esta es la primera resurrección que ocurre para el milenio. Por eso dice: bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. Todos los que sean resucitados, primeramente, pues dice que la segunda muerte, que es la muerte eterna definitiva, que significa separación eterna de Dios, estarán en el lago de fuego y azufre. No tiene potestad sobre esto, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Él 1000 años. Así que el sacerdote no es el cura. Los sacerdotes somos usted y yo. Él nos hizo reyes y sacerdotes para Él. Por lo tanto, vamos a reinar con Él desde Jerusalén por 1000 años. Sí, desde Jerusalén, desde la actual Jerusalén. Así que, como les decía, el juicio de las naciones conduce a este evento que es el reino milenial. Y aquí ha ocurrido el primer juicio que los hombres se enfrentarán. Ahora bien, también había ocurrido un juicio en el cielo. ¿Y qué juicio es ese? Bueno, recuerde que la iglesia no ha sido puesta para ira, sino que para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor. Eso está ahí en la primera carta, en la primera epístola del apóstol Pablo a los Tesalonicenses, en el capítulo 5 y en el verso 9. Así que la iglesia va a ser arrebatada
a las moradas celestiales antes que tome lugar la semana 70 de Daniel. ¿Por qué? Porque esta semana 70 de Daniel tiene un destinatario y es la nación de Israel. Pero obviamente, como los hombres han despreciado la verdad de Dios para ser salvos, según se escribe en 2 Tesalonicenses capítulo 2, pues Dios les envía ese espíritu engañoso y viene este despliegue total de la gran ira de Dios. Por lo tanto, la iglesia no tiene nada que hacer a partir del capítulo 4, donde se le dice a Juan, sube acá. Ya la iglesia no se ve predicando, no se ve pues funcionando como Dios le asignó, sino que es un ángel quien predica en su lugar. Creo que está en Apocalipsis capítulo 14, verso 6, en el lugar de la iglesia, mientras los dos testigos van a testificar en el templo recién construido, donde el anticristo se va a sentar, y lo harán por 42 meses, y también los 144,000 sellados que se describen en Apocalipsis capítulo 7, pero también en el 14 estarán testificando. Son judíos consagrados para el Señor, tanto que Dios incluso detiene los vientos, el viento del norte, del sur, del este y del oeste, y los juicios y las plagas son detenidos hasta que sus siervos judíos son sellados. No son testigos de Jehová, son judíos, y está claramente descrito en el capítulo 7 del libro de Apocalipsis. Ahora bien, cuando esto ocurra, la iglesia habrá sido arrebatada a las moradas celestiales. Hay una promesa para nosotros. El apóstol Pablo, en carta a Tito, en el capítulo 12, en el verso 13, lo llama la bendita esperanza del creyente. No es un rapto secreto, no es una burla, es algo bien serio. Es el traslado de la iglesia a las moradas celestiales. Es la promesa de Dios que se cumple. Es un misterio no revelado hasta entonces, no revelado en el Antiguo Testamento, y es un misterio que el apóstol Pablo revela. Primera de Corintios capítulo 15, versos 51 y 52, dice: aquí os revelo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. ¿Qué serán transformados? Nuestros cuerpos mortales, like a blink, en un abrir y cerrar de ojos. Nuestros cuerpos mortales serán transformados en cuerpos glorificados, cuerpos inmortales, donde ya el pecado no anida. Pablo decía: ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Eso ocurrirá en el arrebatamiento de la iglesia, cuando nuestros cuerpos sean transformados en cuerpos glorificados. El Señor dice que Él mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, no es que sea un arcángel, pero interviene el arcángel Miguel en el arrebatamiento de la iglesia. Así que el Señor descenderá de lo alto. ¿Hasta dónde lo hará? Hasta la tierra, no hasta las nubes. Pues allí nos espera. De hecho, Él ascendió al cielo allí en Hechos 1, y una nube lo tapó. Ascendió al cielo. Enoc fue arrebatado también al cielo. Elías fue arrebatado al cielo. Los dos testigos, cuando terminen su testimonio, serán arrebatados al cielo. Nosotros seremos arrebatados al cielo. Ahí estaremos lugar en tanto tome el tiempo de la semana 70 de Daniel, que es el diseño de Dios para tratar con la nación de Israel. Él lo va a esconder en las rocas. En tanto toma lugar su ira, pero muchos de ellos van a morir. Así que entonces, obviamente, la iglesia tendrá que enfrentar también un juicio. La iglesia sí, la iglesia también tendrá que enfrentar un juicio. Quisiera que me acompañara, esto lo dice ahí el apóstol Pablo a los romanos en el capítulo 14. Dice, el apóstol Pablo está hablando. Dice que recibamos al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, porque uno cree que se ha de comer de esto, el otro de aquello. Hay quien come legumbres, hay quien no quiere comer ciertas cosas. Por ejemplo, el que come
que no juzgue al que no come, y viceversa. Es decir, tenemos la libertad de comer de todo lo que se vende en la carnicería, escribe precisamente el apóstol Pablo. Pero nuestra libertad no puede ser ser motivo de tropiezo. Así que tendré la libertad de comer libremente cuando mi hermano no esté presente. Pero si invito a mi hermano a mi casa y sé que tiene esta debilidad, no le voy a poner delante de él lo que le ofende, sino seré tolerante. Y tampoco voy a comer delante de él lo que le ofende, por motivo de conciencia. Por esto dice aquí el apóstol Pablo: ¿tú quién eres? En el verso 4, Romanos 10:4, que juzgas al criado ajeno. Es el siervo de Dios. Aunque tenga esta debilidad, es débil en la fe, tú eres fuerte, sé fuerte para contigo con tu fe, pero no juzgues de esta manera al hermano, porque para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque es el Señor quien le sostiene. Así que Pablo comienza y en el verso 10 está hablando el apóstol Pablo sobre que fue Cristo quien murió por ellos, por nosotros. No nosotros morimos por ellos, por los débiles en la fe, ni por nosotros mismos. Así que dice ahí en el verso 10: ¿por qué tú juzgas a tu hermano que es débil en la fe? O tú también, ¿por qué le menosprecias? Ahora mire esto: porque todos, aquí habla de creyentes, compareceremos ante el tribunal de Cristo. Esto significa que nosotros vamos a comparecer también ante el juez. Claramente, en el juicio que ocurre en las naciones, ocurren dos dictámenes diferentes. El Señor dicta que los justos, los que son declarados justos, que estuvieron vivos durante la gran tribulación, pasen al reino milenial. Todavía ellos van a pasar con sus cuerpos mortales, pero los que mueren, los que son declarados culpables por el juez, pues descienden al infierno. Pero ahora nosotros, que estamos en el cielo con cuerpos glorificados, vamos a comparecer ante el juez de toda carne y de todo espíritu. Me encanta la descripción de 1 Corintios 3. Creo que es en el capítulo, voy a ir allá, en el capítulo 3, versos 10 y 11, creo que es. Dice ahí: porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Cristo. Así que, si sobre este fundamento que es Cristo, alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, ahora madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se va a hacer manifiesta. El Señor lo vimos en esta tierra, pero si lo vimos así, ya no lo conoceremos así. Ahora Él se va a presentar con esos ojos rojos que son capaces de minar tu alma, son capaces de poder discernir hasta tus mínimos pensamientos. Y cuando estemos ante Él estaremos desnudos. Por eso dice que el fuego declarará y será revelada, y la obra de cada uno será probada por fuego. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, porque fíjense, las obras que nosotros hacemos son las que Dios había preparado de antemano, las que a Dios le agradan, para que las hiciéramos. Pero hay obras que nosotros hacemos que no edifican, o que consideramos nosotros altruistas o buenas, pero a Dios no le edifican, ni le sirven para sus propósitos. Por eso es que vamos a comparecer ante Él. Así que dice, ahí se describe, ¿no?, claramente los diferentes materiales con que Dios compara nuestras obras. Oro, ya saben, lo valioso del oro. Pues el oro es capaz de resistir altas temperaturas en un horno. Y por el contrario, el horno produce una laja preciosa del oro bruto, del metal bruto.
Lo mismo la plata y las piedras preciosas. Sin embargo, la madera, el heno y la hojarasca son inflamables y no pueden resistir el calor del horno. Esas representan las obras que nosotros hemos hecho y que son infructuosas para Dios. Tal vez las consideremos excelentes, pero Dios no. Por lo tanto, esas obras van a ser eliminadas. Nos pesan. Y solamente vamos a poder, pues, mantenernos con esas obras que ciertamente edifican, que Dios le agrada, que es el oro, la plata y las piedras preciosas. Ahora bien, este es el juicio, y es el juicio que va a ocurrir. Ocurre primero, este es el primero de los juicios que ocurre, pero le ocurre a la iglesia con cuerpo glorificado. A los hombres que desprecian a Dios, pues el primer juicio es el que describí anteriormente, que es el juicio de las naciones. Pero ya leímos en Apocalipsis capítulo 20, verso 4, que hay un tercer juicio. Y me gustaría, me quedan unos minutos, que lo estudiáramos, porque ese juicio es terrible. Acompáñenme por favor al libro de Apocalipsis, al capítulo 20. Vamos a leer ahí a partir del verso 11. Estudiemos cuidadosamente lo que dice aquí. Dice, primeramente voy a leer el trasfondo, o sea, el contexto. Ya saben ya, cuando Satanás al cabo de los 1000 años es desatado, va a tentar nuevamente a las naciones, la Biblia lo llama Gog y Magog, y vienen y llenan la anchura de la tierra y ya tienen asediada a Jerusalén, a la Jerusalén donde estamos reinando con el Señor. Ahora vienen directamente y conscientemente contra el rey de toda la tierra y contra su esposa, la iglesia que reina con él, y contra los ángeles incluso. Satanás les ha engañado. Desciende fuego del cielo y los consume a todos. Dice ahí en el verso 9, Apocalipsis 29. Ahora el diablo que les engañaba así es exactamente ya definitivamente echado en el lago de fuego y azufre, donde le habían precedido la bestia, el antimesías, el anticristo y obviamente también el falso profeta. Ahora viene el juicio y hay un gran trono blanco. Después que ocurre todo esto, y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios. Esto no ocurre en la tierra. Esto ocurre fuera de la tierra. Porque los cielos y la tierra que existen hoy van a ser destruidos totalmente. Los elementos se van a fundir. Los mares, los ríos, todo va a dejar de existir. Todo el orden que Dios creó lo va a destruir. Porque hay un cielo nuevo y una tierra nueva que Dios nos tiene reservado. Pero terminando con esto, aquí hay un momento en el tiempo en que estas almas, el infierno devuelve sus cuerpos. Aquí está en el verso 13, y el mar entregó los muertos que había en él. ¿Qué significa? Recuerden, ahora hablamos, por ejemplo, aquí, en el caso del mar, de cuerpos. Porque las almas no están en el mar. Las almas, una vez que muere la persona, si muere, por ejemplo, personas que han muerto ahogados en el mar, descienden al infierno. Si son perdidos, si son salvos, van al cielo. Pero lo que está en el mar son los cuerpos, o posiblemente en el vientre de los tiburones, o está debajo del mar, en el abismo. Bueno, lo que dice ahí es que el mar va a entregar los muertos. Piensen los cuerpos muertos del mar. ¿Verdad? Dice, y la muerte y el Hades, porque el estar en el infierno equivale a muerte. Muerte en este caso es separación de Dios. Y muerte es una muerte física y espiritual. Dice que la muerte y el Hades, los muertos espirituales, los que están en el Hades, en el infierno, que son almas, entregaron los muertos. Ahora pónganle entre paréntesis, almas que había en ellos. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. Imagínense. La Biblia dice que la salvación es por gracia, para que nadie se gloríe en las obras de la carne. Efesios 2. Ahora,
Si la salvación es por gracia y es imposible que nadie se salve por las obras, imagínense qué obras van a poder salvar ahí a estos hombres. Los libros van a ser abiertos. Si usted lee aquí el verso 12, dice que vio los muertos grandes y pequeños, es decir, muertos que han sido de renombre, presidentes, gente científicos de renombre, muchas personas, músicos famosos, personas que han tenido renombre, de pie ante Dios. Y también están los muertos pequeños, gente común, como nosotros, de pie ante Dios. Bueno, cuando digo común, somos hijos de Dios, en el sentido de comparación con con estas personas que han estado, Dios les ha permitido que estuvieran en eminencia, que les dio dones, desafortunadamente ellos no supieron qué hacer con él. Así que dice entonces que los libros fueron abiertos. Note el plural de la palabra libro. Significa libros. Hay libros individuales para cada uno de los perdidos, sus obras, sus blasfemias, sus maldiciones, sus murmuraciones y todo el mal que le han hecho a las personas están siendo cuidadosamente escritas en esos libros, con una tecnología que no pierde ni una coma, que el hombre no conoce. Y en ese momento del juicio, esos libros van a ser abiertos. Así que entonces se va a poner en una balanza, y piensa en un sistema de balanza: el sacrificio salvífico del Señor a la derecha, hecho por todos los hombres de una vez y para siempre, el cual produce vida, el cual redime, y del otro lado las obras de los hombres. Yo estuve dispuesto a donar a San Jude, toda mi vida doné a San Jude, al hospital que tienen a los niños con cáncer, y yo di grandes donaciones para las iglesias, y yo di para los orfanatos, y yo hice esto y aquello, y yo estuve dispuesto a dar mi vida antes que traicionara a mi patria, y yo estuve dispuesto a dar mi vida antes que por mi amigo, por mi hermano, por mi hijo, y estará en el lado izquierdo. Al pesar, obviamente, no hay ninguna obra que pueda ni de lejos, ni de muy lejos compararse con el sacrificio del Señor. Algunos tal vez osará morir por otros, pero morir por todos los pecadores, asesinos, criminales, desde los días de Adán hasta el último que nazca en esta tierra, mientras Dios no la destruya, al ser humano le es imposible. Por lo tanto, el juez dará su sentencia justa, y es esta: la muerte y el Hades mismo va a ser vaciado como un cáliz en el lago que arde con fuego y azufre, el cual es la muerte segunda. Y mire la sentencia del juez: ya ellos estaban en el infierno. ¿Por qué? Porque obviamente habían despreciado el sacrificio de Dios. ¿Dónde estarían? Pero ese lugar no es nada comparado con lo que van a enfrentar ahora. El que no se halló inscrito en el libro de la vida, dijo el juez justo, porque este sí no es un juez injusto, fue lanzado al lago de fuego y azufre. Algunas descripciones del lago de fuego y azufre: número 1, le precede allí el anticristo, el falso profeta. Estará también Satanás y los ángeles caídos. Imagínense el panorama. Número 2, allí el gusano de ellos nunca muere. ¿Qué es eso? Recuerde que ellos van a ser echados cuerpo y alma y espíritu allí en el lago de fuego y azufre. Significa, ¿qué pasa cuando un cuerpo muere? Normalmente los gusanos se lo comen al ser enterrado. Pues eso va a ser un proceso constante. Y el fuego de ellos nunca se apaga. El Señor dijo: allí será el lloro y el crujir de dientes. Y lo peor, alguna persona
una persona aquí en esta tierra que sea condenado a cadena perpetua, tiene todavía una esperanza, y es arrepentirse de sus pecados. Y una vez que muera, ser libre, pues Dios les trasladará, por muy criminal que haya sido, si hay un arrepentimiento genuino de corazón, te dirá, ¿cómo es posible eso? Porque Dios es quien nos atrae, Dios es quien cambia nuestro corazón, y a él nadie puede engañarle. Te puede decir que fue al frente en una iglesia y aceptó a Cristo, y eso quedó en meras palabras. A los 6 meses, al año, a los 2 años, usted es el mismo o peor que antes. Usted nunca creyó. Pero a Dios no le engaña, porque es Él quien trae a Cristo, a las almas. Dijo el Señor, ninguno puede venir a mí si el Padre no lo trajere, y yo lo resucitaré y le daré vida eterna. Y cuando el Señor da vida eterna, nadie nos lo puede arrebatar. Así que usted podrá engañarse a sí mismo creyendo que es cristiano, pero no lo es. Tal vez este criminal que llora lo que hizo, si se arrepintió de corazón, como el ladrón que estaba crucificado al lado del Señor, o el malhechor, ¿qué le dijo el Señor? Hoy estarás conmigo en el paraíso. Porque Él vino a llamar enfermos y no sanos. Él vino a sanarnos. Pues le queda la esperanza de una vez que muera, o que morirá en la cárcel, y la cárcel retendrá su cuerpo, y después será echado a lo mejor en una fosa común o cremado, pero su alma será salva en el día del juicio. Esa es la esperanza del que está en una prisión perpetua. Pero ¿cuál es la esperanza de aquel que ha sido echado en el lago de fuego y azufre, el cual es la muerte segunda? El peor tormento que enfrenta esta persona es saber que estará eternamente allí condenado por haber despreciado el sacrificio justo, perfecto y sublime que hizo el Señor en la cruz del Calvario. Así que reitero la pregunta del tema: ¿estamos listos para comparecer ante el Rey de toda la tierra, ante el Juez de todas las almas? Respóndase usted mismo. Les agradecemos por este tiempo. Si se ha arrepentido, póngase de rodillas. Si ha sentido que este mensaje ha calado en su corazón, es Dios quien le habla a través de las palabras. Dios usa las palabras de sus siervos. Póngase de rodillas en su lugar, donde quiera que se esté en su casa, y diga: Señor, he pecado contra el cielo y contra ti. He blasfemado tu nombre. He actuado vilmente. He despreciado toda mi vida, Señor. Pero ahora entiendo, Dios mío, que tú eres real. Yo creía que tal vez podrías existir, o incluso te negaba, pero ahora sé que eres real. Perdóname, Señor, confieso mis pecados y toda mi maldad está delante de mí. Límpiame con hisopo. Límpiame, perdóname, Señor. Te ruego que escribas mi nombre en el libro de la vida y que yo sea hecho un hijo tuyo, Señor. Confieso que tú eres el Señor y que Dios Padre te levantó de los muertos. Ven a mi corazón. Quiero que seas mi Señor por siempre. Y todo pídalo en el nombre del Señor, sea Yeshua, sea Jesús. Pero hágalo con fe. Y entonces, si realmente lo ha hecho con fe, el Señor entonces escribirá su nombre en el libro de la vida. O quizás ya estaba escrito, porque Él conoce los suyos. Simplemente usted necesita arrepentirse. Así que le instamos a hacer esto si realmente ha creído. Gracias le damos por este tiempo. Gracias por compartir juntos la palabra de Dios. Es maravilloso escudriñar las Escrituras. El Señor es el juez de toda carne, toda rodilla se doblará ante Él y toda lengua confesará que Él es el Señor
para gloria de Dios Padre. Amén y amén.